cosa. En esta clase vamos a ver varios algoritmos, muchos, por lo menos cuatro o cinco algoritmos distintos. Voy a pasar deprisa por los algoritmos porque son algoritmos que se entienden posiblemente mucho mejor cuando se ejemplifican, cuando se practican, que al verlos en teórico. Eso no significa que ustedes, desde un punto de vista teórico, no tengan que mirarlos, mírenselos, pero utilizaré las clases de problemas para profundizar en esos algoritmos y entenderlos mejor con ejemplos. O sea que ni siquiera los ejemplos que están en las transparencias los voy a ver con detalle, sino que les presentaré el algoritmo, lo comentaré brevemente y pasaré al siguiente y los veremos en clases de problemas. Por otra parte, la clase de problemas que daré justo a continuación de esta, la voy a grabar en vídeo, para que lo tengan en vídeo, y la clase que daremos el viernes a esta misma hora no coincidirá con esta clase de problemas, sino que haré más problemas distintos el viernes. O sea que aquellos de ustedes que tienen problemas el viernes tendrán la clase del viernes y esta de hoy la tienen que mirar grabada, ¿vale? La deberían mirar grabada y viceversa. Los que están hoy aquí y van a ver la clase de hoy, que también la tendrán grabada, también tendrán la del viernes, que estará grabada, y el viernes seguiré haciendo pues, más ejercicios para profundizar en ello. Para obviar lo que estoy diciendo, que ahora en la parte teórica voy a ir más deprisa con los algoritmos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Se entiende lo que digo? Bien. El último día, si recuerdan, lo que vimos fue la definición de símbolo útil. Un símbolo útil es la definición que tienen en la transparencia, es fundamentalmente el que, miren, es bueno mirar aquí justo a este punto de aquí. Un símbolo X que está aquí es útil, ¿por qué? Porque forma parte de la derivación de una cadena. Eso quiere decir dos cosas, y estas dos cosas son importantes porque tienen que ver con los algoritmos que vamos a ver. La primera cosa es desde aquí, es que yo, partiendo del símbolo de arranque de la gramática, puedo derivar una cadena alfa, x, beta, en la que x aparece. Digamos que podríamos decir que x es alcanzable a partir de S. Si yo partiendo de S nunca me voy a encontrar ese símbolo, es que ese símbolo no me interesa, es inútil. Y la otra parte es, supuesto que esta X aparece en alguna parte de la derivación de una cadena, la otra parte es esta que estoy marcando ahora, que es que partiendo de ese X yo puedo generar una cadena que solo contiene terminales. Si mi símbolo no terminal X no se convierte en una cadena de terminales, pues también será inútil, ¿vale? Pues estas dos partes son las que dan lugar a los dos algoritmos que tienen, al algoritmo que tienen a continuación, que es un algoritmo que elimina los símbolos que no son útiles y que tiene dos etapas. Y las dos etapas coinciden con estas dos partes que acabo de mencionar. Las etapas están al revés, es decir, que esta segunda parte que estoy señalando ahora es la etapa 1 del algoritmo y esta otra de aquí es la etapa 2 del algoritmo. ¿Vale? Bien. La etapa 1 tiene dos etapas, etapa 1 y etapa 2. La etapa 1, como digo, es eliminar las variables desde la que no se puede derivar una cadena, lo que antes comentaba como segunda parte. Y la etapa 2 es eliminar aquellos símbolos que no se pueden derivar partiendo del símbolo de arranque. ¿Cómo es la etapa 1? En la etapa 1 se comienzan a construir, todos estos algoritmos construyen un conjunto de símbolos. Aquí se le está llamando V'. V' son los símbolos con los que te vas a quedar al final, los que retienes porque son los buenos, por así decir, los útiles. Entonces, inicialmente, V' es vacío y se dice, para todas las producciones que sean de la forma A produce W, ¿eso qué quiere decir? Símbolos A que directamente produzcan una cadena de terminales. Si directamente producen una cadena de terminales, es que son de los buenos, ¿vale? Digamos que corresponde con esta segunda parte de aquí. Son los buenos porque partiendo del símbolo genera una cadena de terminales. Pues con esos te has de quedar, ¿vale? Entonces, este for all de aquí se queda con esos, con los que directamente producen una cadena de terminales. Y luego se dice, mientras V' cambie, todas las producciones que tengas de la forma B produce cualquier cosa, B produce alfa, terminales y no terminales, si todos los no terminales de alfa son productivos, son buenos, pues B también. Tienes una producción que dice B produce alfa
Y si tienes que todos los símbolos no terminales, no hablo de los terminales son, digamos, buenos per se, porque es a lo que quieres llegar, a terminales. Pero si tienes producciones B produce alfa y todos los no terminales que hay en alfa son productivos, producen terminales, pues la conclusión es que B también. Y por eso lo que haces es que incorporas al conjunto de símbolos con los que te quedas, incorporas ese B. Y así sucesivamente mientras me cambie. Insisto en que esto lo practicaremos en clases de problemas. Estas son las dos etapas 1. Bueno, esta es la etapa 1, la de quedarte con los de los que son productivos desde el punto de vista de que producen terminales. La etapa 2 lo que hace es, se queda con aquellos símbolos que son alcanzables desde el símbolo de arranque de la gramática. ¿De acuerdo? Recuerden que era la primera parte de la definición de útil. Por eso digamos que el J va a ser el conjunto de los buenos, de los que te quedas los buenos van a ser los de V'. V' inicialmente, ¿a quién contiene? Contiene al símbolo de arranque de la gramática. ¿Por qué? Porque él es bueno, porque él es alcanzable desde... Bueno, cuando digo bueno quiero decir es útil. ¿Por qué? Porque es alcanzable desde S. Tanto es así que es el propio S, con lo cual ese es de los que me lo tengo que quedar. Y entonces lo que dice es, mientras J sea distinto de vacío, J aquí, el conjunto J representa como los pendientes de procesar. Tengo pendientes de procesar a S. Saco a uno de ahí, que será el S, y dice, para todas las producciones que tenga A produce alfa, inicialmente serán producciones de S, porque el A que estoy sacando es el único que está en J inicialmente. Pues para todas las producciones de ese símbolo que saca, todos los terminales que estén en alfa, mételos como buenos, mételos en sigma prima porque son terminales que se tienen que quedar. Y análogamente, para todos los no terminales que estén en alfa, si no los tenías ya contemplados, contémplalos porque son de los buenos. Lo que estás haciendo es como una especie de un recorrido en un grafo. Coges el S y dices, miras todas las producciones de S. Todas las producciones que él produzca, todos los que sean terminales, quédatelos, porque esos son buenos, porque se han derivado a partir de ese. Todos los no terminales que entren en producciones directas de ese, quédatelos también, porque esos son accesibles desde ese. Y ponlos como pendientes de procesar. Luego seguirás avanzando, sacarás todos esos y seguirás repitiendo esta etapa 2. Cuando acabes esta etapa 2 te quedarás con todo. La etapa 1 se queda con todos los símbolos que son capaces, entre comillas, de producir una cadena de terminales. Y la etapa 2 se queda con todos los símbolos que son, entre comillas, alcanzables desde el símbolo de arranque. Dígame. Y esto es hasta que nos quedamos sin posible siguiente. No, esto es hasta que proceses todos los símbolos. El bucle dice mientras J sea distinto de vacío. J, vas poniendo en J, digamos, una especie de pila o lista de símbolos pendientes de procesar. Mientras te van surgiendo, los metes allí y los vas procesando, como en el algoritmo que habíamos visto, como en el algoritmo de construcción de subconjuntos. Tienes una lista de pendientes de procesar y mientras se surjan algunos que no has procesado, pues los metes allí, los vas sacando de allí hasta que los proceses todos. Cuando estén todos procesados, pues ya estarán. ¿Vale? Dígame. V' y sigma prima son los buenos, los no terminales buenos con los que te quedas, estás en un V' y en sigma prima te quedas con los terminales buenos, los que son significativos y que forman parte del conjunto final, ¿de acuerdo? Y en todos los algoritmos están así, prima significa lo bueno, ¿vale? Bien, aquí hay un ejemplo que veremos luego en la clase de problemas, un par de ejemplos. Producciones vacías. Una producción vacía en una gramática es una producción de la forma A produce épsilon. No tiene ningún misterio, producción vacía. Y las producciones vacías es conveniente eliminarlas, ¿vale? De forma que vamos a modificar la gramática, de forma que generemos... Fíjense que todos estos algoritmos modifican la gramática generando una gramática que es equivalente a la de partida, pero que no tiene símbolos inútiles o que no tiene producciones vacías, pero las gramáticas que te resultan son equivalentes. ¿Qué quiere decir que sean equivalentes? Que generan el mismo lenguaje, ¿vale? Entonces, vamos a modificar. Si resulta que epsilon pertenece a L de G, si epsilon pertenece al lenguaje que la gramática genera, pues no vamos a poder eliminar todas las producciones vacías. Entonces, lo que vamos es a quedarnos con una única producción vacía que sea S produce epsilon.
pero digamos que solo permitimos que haya una única producción vacía, que sea S produce epsilon, en el hipotético caso de que el lenguaje que genera la gramática contenga esa cadena. Si la contiene, yo no puedo evitar que haya alguna producción vacía, porque si no el lenguaje no contendría epsilon, ¿vale? Bien, para eliminar las producciones vacías, lo primero que hay que determinar son lo que se llaman las variables anulables. ¿Qué son no terminales anulables? Son aquellos que en un cierto número de pasos se convierten en la cadena vacía. Eso quiere decir anulable. Yo parto de un A, hago derivaciones y al final me quedo con la cadena vacía, pues ese A es anulable si es capaz de hacer eso. Por definición, un terminal nunca es anulable, porque digamos, el arquetipo de algo que no es anulable. Un terminal siempre lo tienes ahí, no te lo vas a quitar del medio. Eso no se va a convertir en épsilon de ninguna manera, porque es un terminal. Un no terminal sí puede ser anulable, ¿vale? Entonces, lo que se hace en este algoritmo no, esto es un previo del algoritmo. Calculo las anulables. ¿Quiénes son las anulables? Pues todos los símbolos que tengan una producción directa epsilon, esos son anulables. Si A produce epsilon, A es anulable, ¿vale? Y luego lo que digo es, mientras el conjunto ese que estoy construyendo cambie, cualquier producción que yo tenga así, donde intervienen muchos símbolos, si todos los que están en la parte derecha, todos, son anulables, entonces el de la parte izquierda también. Si yo tengo que A se convierte en epsilon y B también en un cierto número de pasos y tengo que D de Dinamarca produce A seguido de B, si la A es anulable y la B es anulable, la D también. O sea, tengo una producción, esta de aquí. B produce A1, A2. Si A1 es anulable y A2 es anulable, B también es anulable. Pues eso es lo que está haciendo este algoritmo, ¿vale? Este algoritmo no, este previo del algoritmo, ¿vale? ¿Cómo sería el algoritmo de producciones vacías? Este sí que es mucho mejor verlo en un ejemplo que verlo aquí. El algoritmo este lo que hace es, se quitan directamente todas las vacías, las quitas, simplemente las quitas de tu gramática. Y luego, para todas las producciones que tengas de esta manera, x1, x2, xn, se elimina esa producción, se elimina y se sustituye por muchas otras producciones. Y esas otras producciones por las que se sustituye son tales que considera que el x sub i se anule o no se anule. Es decir, tienes que contemplar los que no sean anulables, los dejas como están, los dejas allí, los dejas presentes. Y todos aquellos que sean anulables, tienes que considerar todas las posibilidades que haya de que se anulen o que no se anulen. Insisto que este algoritmo, al contrario que quizás el anterior y los siguientes, viéndolo así escrito en forma de pseudocódigo, no se va a entender bien hasta que no lo hagan con un ejemplo, ¿de acuerdo? A ver cómo les explico. Si miran este ejemplo, tienes aquí que la A es anulable porque tienes una producción, A produce epsilon, ¿vale? Pues entonces, esta producción que está aquí, habrá que sustituirla por otras, que son, tienes A pequeña, A grande. Hay que sustituirla por A pequeña, A grande, que es el caso en el que A grande no se anula, y A pequeña, que es el caso en el que A grande sí se anula. Si en lugar de tener A pequeña, A grande, tuvieras A pequeña, A grande, B grande y B grande fuera anulable, tendrías que hacer todas las posibles combinaciones. Pero insisto, esto lo vemos en la clase de problemas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta de aquí, miren, esta de aquí. Si tienes ABC aquí y llegas a la conclusión de que A, B y C son anulables, vas a tener que quitar ABC, la quitas, y pones todas las posibles producciones en las que A, B, C se anulen o no. Por ejemplo, si no se anula ninguna, pones ABC. Si se anula la C, pones AB. Si se anula la B, pones AC. Si se anula la A, pones BC. Si se anula la A y la B, pones la C. Todas, así todas. La única que no pones es el caso en el que se anulan las tres, porque si se anulan las tres, pondrías una epsilon. Eso no se hace, porque esas son las que estamos eliminando. O sea que como consecuencia de quitar estas tres, las que añadiríamos serían estas. ABC no se anula ninguna, AB se anula la C, AC se anuló la B, BC se anuló la A se anularon la B y la C, B se anuló
la A y la C. C se anuló la A y la B. ¿Entienden cómo va? Esto se ha hecho supuesto que A, B y C se haya llegado a la conclusión de que son anulables. Insisto, lo vemos luego en una clase de problemas con este ejemplo y con algún otro. Bien, producciones unitarias. Las producciones unitarias se definen como aquellas que son de la forma A produce B. Un no terminal produce otro. Esas reglas son reglas superfluas porque si tú dices A produce B, pues piensen abstráiganse un poco del algoritmo y piensen. En una gramática donde dice que A es B, pues donde quiera que esté la B la quitas y pones la A. Quitas la B y pones la A, porque recuerden que las producciones gramaticales son reglas de reescritura. Si tienes una regla que dice A produce B, pues donde quiera que tengas B, quítale y pon A. O al revés, puedes quedarte con una de las dos. O sea que este tipo de producciones no interesan, son las que se llaman unitarias. Fíjense que una producción unitaria es esta, A produce B. Por ejemplo, A produce epsilon no es una producción unitaria. Ni B produce A minúscula, B produce A minúscula, no es una producción unitaria. ¿Bien? Una producción unitaria es un no terminal produce otro no terminal. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver el algoritmo de cómo se elimina. Bien, este algoritmo funciona formando parejas AB, parejas de no terminales. No terminales son parejas de V por V, de forma que un par AB pertenece a ese conjunto de pares si solo si A en un cierto número de pasos deriva en B. Los pares que yo voy a construir son pares AB, donde A en un cierto número de pasos se convierte en B. ¿Cómo construyo ese conjunto? Ese construyo lo conjunto así. El primer bucle dice, si tienes producciones A produce B, pues mete el par a B, porque A deriva en B, deriva en un paso. Si A produce B, está claro que A, B tiene que formar parte de ese conjunto de pares, porque tienes una producción directa que dice A produce B. Si A produce B, A deriva en B, en un paso. Luego hay que meterlo, ¿vale? Y una vez que tienes ese primer paso hecho de todos los pasos que son directos, A produce B, te metes en este bucle y dices, mientras el conjunto cambie, y aplicas una especie de transitividad. No, una especie no, aplicas transitividad. Si tienes el par AB, BC en el conjunto, tienes un par que es AB, BC. ¿Eso qué quiere decir? Que A deriva en B y que B deriva en C. Si A deriva en B y B deriva en C, ¿qué puedo concluir? Que A deriva en C. Entonces, busca todos los pares que sean así, que el segundo elemento del par coincida con el primero del otro y añades el par a C. Lo añades. ¿Y cuándo estás haciendo eso? Todo el rato, mientras el H cambie, mientras sigas añadiendo. Cuando los tengas todos, ya tendrás todos los pares de ese conjunto H que estabas construyendo y entonces lo que se hace es, se eliminan todas las unitarias que tengas, todas las que sean unitarias, las quitas de allí. Y lo que se hace es, para todas las producciones de la forma, esta es una cosa medio rarita, quizás hay que ver este bucle mejor, este segundo bucle viéndolo primero que el anterior. Dice, si tengo el par AB en H, quiere decir que A deriva en B, pues lo que tienes que hacer es, y B produce alfa, lo que tienes que hacer es añadir la producción A produce alfa a la gramática. Se lo vuelvo a decir. Si tienes el par AB en tu conjunto de pares y B produce alfa, B tiene una producción, la que sea, pues ponle esa misma producción a A. Es fácil de ver la idea, ¿no? Dice, si tienes el par AB, ¿qué quiere decir? Que A deriva en B. Que A deriva en B. Y lo que estás diciendo es, si B tiene una producción alfa, pónsela a A también, puesto que A deriva en B. ¿Vale? Bien. Otro algoritmo que tenemos que analizar cuando hagamos la clase de problemas y que les quedará grabada en clases de problemas, haré este ejemplo que tienen aquí y en la clase del viernes, aparte de esto, haremos alguno más. Producciones unitarias. Cambiamos ahora de cuestión y vamos a ver un concepto, recursividad. ¿Cuándo se dice que una gramática es recursiva? Se dice que es recursiva si tú partes de un determinado símbolo, cualquiera, puede ser el de arranque o cualquiera, y ese mismo símbolo, después de una serie de pasos de derivación, te vuelve a aparecer en la parte derecha. Si A en un cierto número de pasos te genera una forma sentencial en la que te vuelve a aparecer el A,
entonces es que la gramática se dice que es recursiva, ¿vale? ¿Se entiende el concepto? Es un concepto simple, se llama así. Se dice que la gramática es recursiva por la izquierda si lo que te ocurre es esto, que A, en un cierto número de pasos de derivación en más de uno, te vuelve a aparecer por la parte derecha, A seguida de un algo. Es como si aquí es un caso particular de recursividad. Se habla de recursividad por la izquierda. ¿Se entiende el concepto? Es un caso particular, es como si este alfa fuera epsilon y digamos que tienes producciones de la forma A deriva en A beta, y beta es una cadena de terminales y no terminales. Vamos a ver, por ejemplo, aquí un ejemplo de producción recursiva sería, a ver si encuentro aquí alguna. Por ejemplo, esta sería una regla que hace que esta gramática sea como recursiva por la derecha. Tengo A y en un paso, esto es una producción, pero al ser una producción también es un paso de derivación. O sea que yo puedo escribir A deriva en A pequeña, A grande. ¿Eso qué es recursividad? ¿Es recursividad por la izquierda? No, esta es la que se llama recursividad por la derecha, ¿vale? Bien, aquí tienen la definición de recursividad por la derecha, que es cuando tengo A, deriva en un cierto número de pasos en alfa A. Recursividad por la izquierda y por la derecha. Aquí esta definición está puesta a efectos de que la conozcan, porque es importante cuando se diseñan compiladores, es importante distinguir gramáticas recursivas por la derecha, gramáticas recursivas por la izquierda. Es importante esa definición. Vamos con otra definición y algoritmo. Forma normal de Chomsky. A ver, igual que en matemáticas se dice que un vector está normalizado. Yo no me acuerdo mucho de matemáticas, pero en matemáticas un vector se dice que está normalizado cuando tiene norma 1, ¿no? Cuando el módulo del vector es 1, se dice que está normalizado. Normalizado quiere decir estandarizado. Es una forma de estandarizar, es una forma estándar de representar los vectores, ¿vale? En la gramática, cuando se habla de forma normal, hay que entenderlo en ese sentido. La forma normal de Chomsky es una forma estandarizada de escribir una gramática. Me interesa escribirla. Tiene interés teórico por lo que van a ver justo a continuación. No es la única forma normal que se ha definido. Hay otras formas normales, pero esta posiblemente es la más importante. Hay otra que descubrió una matemática que se llama Greibach, que es la forma normal de Greibach. Otra forma normal. Son formas que se han estudiado porque interesa para conseguir resultados teóricos que son de interés en teoría del lenguaje y por eso se inventan. No es que a Chomsky está naturalmente quien lo inventó, Chomsky, que es el padre de la mitad de toda esta teoría, pero no fue una cosa que el hombre se acostó por la noche y se le ocurrió esto, sino que buscando un resultado vio que era interesante esto. Y el hecho es que, se los anticipo ya, una gramática siempre se puede escribir en forma normal de Chomsky, ¿vale? ¿En qué consiste la forma normal de Chomsky? Pues, uno, que la gramática solo tenga símbolos útiles. Tiene que tener solo símbolos útiles. Pues nada, eso es sencillo. Le aplicas el algoritmo de eliminación de símbolos inútiles y ya lo tienes. Y luego, todas las producciones de la gramática tienen que tener una de estas tres formas. O sea, o un no terminal produce un par de no terminales, o un no terminal produce un único terminal, o esta otra forma. Todas las reglas tienen que responder a uno de estos tres tipos de reglas, ¿vale? Simplemente eso, esa es la definición de forma normal de Chomsky. Esto no es necesario que lo copien porque las transparencias las tienen impresas, si quieren, en el aula virtual las tienen a su disposición impresa. O sea que yo prestaría atención al concepto si quieren, ¿vale? Bien, una cosa que es cierta, y de ahí deriva ya el interés, es que cualquier gramática en forma normal de Chomsky, sus árboles de análisis sintáctico son árboles binarios. ¿Por qué? Porque como todas las producciones son de esta forma, tendrá símbolo de arranque y las dos primeras ramas, ¿cómo van a ser? Dos hijos, A, B. O un único hijo, S produce A. Tendrá o un hijo de este tipo, S produce A, o S produce BC. Dos. O sea, todos los nodos o tienen un hijo o tienen dos. ¿Por qué? Por la forma en la que tienen las reglas de la gramática. Entonces, para una gramática en forma normal de Chomsky, todos sus árboles de análisis sintáctico son binarios. Y eso me viene bien para estudiar ciertas propiedades del árbol, ¿vale? ¿Cómo se pasa una gramática a forma normal de Chomsky? Pues miren esto. Se hace esto, que es una fase de limpieza de la gramática. Fíjense que estos tres algoritmos los hemos visto muy brevemente
eliminación de producciones vacías, eliminación de producciones unitarias y eliminación de producciones inútiles, ¿vale? Esos 3 algoritmos hay que ejecutarlos en este orden, no en cualquier orden vale para que la gramática te quede limpia, ¿vale? Para que una gramática te quede limpia, fetén, hay que hacerlo en ese orden. Elimino vacías, elimino unitarias y elimino inútiles, ¿vale? Si quieren hacerlo todavía mejor, un refinamiento, sería primero aplico inútiles, primero este, y después estos 3 en este orden. Con lo cual el de inútiles lo haría 2 veces. O sea que sería inútiles, vacías, unitarias, inútiles, ¿vale? Pero con que lo hagan así, vacías, unitarias, inútiles, ya vale, ¿bien? Entonces, ¿cómo lo transformo en forma normal de Chomsky? Este es muy sencillo, es fácil de entender cuando lo vean con un ejercicio. Desde que tengas todas las producciones que tengas en las que los símbolos que tengas en la parte derecha sean terminales, lo que haces es que introduces un símbolo nuevo, C sub A produce A. Fíjense que esta que estoy señalando en la transparencia es una producción válida en forma normal de Chomsky. Lo que estás diciendo es que el símbolo C sub A produce A, ¿vale? Entonces, cuando tú tengas aquí una regla que dice, todo esto es forma normal de Chomsky, no me interesa ninguna. Cuando tú tengas esto, ABC, esto no es forma normal de Chomsky. Entonces, esta A y esta A que estoy señalando ahora y esta B, lo que hago es que introduzco C sub A produce A, C sub B produce B. Y esta regla de aquí, inicialmente, esta que está aquí, esta que estoy señalando, la sustituyo por C produce C sub A, C sub B y C. Pongo 3 no terminales y quito los terminales de en medio. Ya veremos luego para qué, ¿vale? Entonces, esto es lo que dice que hay que hacer aquí. En este primer paso de aquí se hace eso. Y luego lo que se hace es, revisas todas las reglas que tengas así. Si lo que tienes es A produce B1, B2, ya esa la deja quieta, porque esa está bien. Esa ya es forma normal de Chomsky. Porque recuerden que la forma normal de Chomsky te permite A produce BC, ¿vale? Con lo cual, si lo que tienes es A produce B1, B2, la dejas quieta. Esa ya está en forma normal de Chomsky, no tienes que hacer nada con ella. Si en lugar de tener B1, B2, tiene B1, B2, BM, lo que tienes que hacer es introducir, digamos que una secuencia de símbolos nuevos para romper, para deshacer esa cadena. Como el que tiene una cadena de polímeros y la va haciendo más corta. Dice, A produce B1, D1. Te quedas con el primero, B1 y Dinamarca 1. ¿Vale? ¿Y qué es Dinamarca 1? Dinamarca 1 será B2, Dinamarca 2. ¿Y qué es Dinamarca 2? Dinamarca 3 y el resto así todo el rato. Lo que estás haciendo es rompiendo la cadena en una secuencia que tiene M de Madrid símbolos, M de Madrid, en muchas cadenas de 2. ¿Se entiende? Dense cuenta que tal como dice aquí, es si M es mayor o igual que 3. Porque si M es 2, es que tienes 2 símbolos y ahí ya no hace nada. Esa está en forma normal de Chomsky, ¿vale? Veremos este algoritmo funcionando más tarde. Aquí tienen un ejemplo que veremos en clase de problemas. Esto que viene ahora, quiero que lo entiendan, pero no voy a entrar en ello. Léanlo. Es una argumentación que se da, que es necesario entender para entender la demostración del teorema que viene después, ¿vale? Y está basada en árboles binarios. Ustedes construyanse, para ver esto, construyanse una serie de árboles binarios. Se los recomiendo que lo hagan, no ahora, desde luego. Pero cojan y digan, hagan un árbol binario con 2 hijos, uno con 4 hijos, uno con 8 hijos. Hagan que el árbol crezca lo más posible. Ustedes saben que un árbol binario puede crecer mucho hacia abajo si crece de forma regular. Si yo hago que todos los nodos tengan 2 hijos, haré que el árbol crezca el número de hojas que tendrá se expandirá, será como una pirámide invertida. Mientras que si algunos de los nodos no tienen 2 hijos, el árbol será más corto, ¿vale? Pues aquí hagan el árbol lo más ancho posible, que crezca lo más posible. La última línea del árbol tienen que ser, porque la gramática, ojo que aquí dice que la gramática, eso me lo había pasado, la gramática está escrita en forma normal de Chomsky, o sea que aquí estamos hablando de un árbol binario. Pues la última línea del árbol, ¿cómo serán? Serán nodos hojas, así, el no terminal lo ocuparán nodos de este tipo,
O A produce A pequeña o A produce épsilon. Son las dos únicas que tendré en el final del nodo, en el final del árbol. Pues bien, vean que todo esto que dice aquí es cierto. Y todo eso hace falta, toda esa transparencia previa, esa introducción, hace falta para demostrar este teorema. Un poco me lo salto porque no tengo demasiado interés en la demostración del teorema. El teorema se llama, miren el título de la gramática, lema del bombeo de lenguajes independientes del contexto. Y es que, igual que hay un lema del bombeo de lenguajes regulares, hay un lema del bombeo del lenguaje independiente del contexto que es este. Se aplica de forma muy parecida, pero este es un poco más complejo y enseguida verán por qué. Se llama lema del bombeo por la misma razón. En cuanto que vean lo que ocurre, ya verán por qué. Se los leo detenidamente. Sea L un lenguaje independiente del contexto, generado por una gramática que no contiene a épsilon, ese lenguaje. Entonces dice que existe un entero, esa se le llama constante del lema del bombeo, aquí la está llamando K, que es un número que desconozco, un número natural que yo no sé cuál es, igual que en el lema del bombeo de regulares, para el cual, si tengo una cadena del lenguaje cuya longitud es mayor que SK, paralelismo total con el lema del bombeo de lenguajes regulares, pero miren ahora lo que ocurre, las cosas que ocurren son parecidas pero no iguales. Uno, la cadena que yo tengo del lenguaje se descompone en 5 partes, no en 3 como antes, sino en 5. Aquí las está llamando, las puedes llamar como quieras, U, V, W, X, Y, con todas ellas pertenecientes a sigma estrella. Primera cosa. Segunda, la parte central de esas cadenas, su longitud es menor o igual que K. Guarda un cierto paralelismo con el lema del bombeo. U, W, X, las 3 del centro, descarto las 2 del extremo, U e Y, y me quedo con las 3 del centro, su longitud es menor o igual que K. Esta es la que le da nombre al lema. Si bombeo estas que están aquí, la V y la X, todas esas cadenas tienen que pertenecer al lenguaje. ¿De acuerdo? Fíjense que las que bombea son la que aquí se llamó V y la que aquí se llamó X, ¿vale? Que son las que rodean a la que está en el centro, ¿vale? La que está en el centro, que aquí se le llamó W. Insisto todo el rato en que aquí se les ha llamado U, V, W, X, Y, pero las pueden llamar como quieran, son como variables mudas en matemáticas, son subcadenas de Z, que a Z también lo podría haber llamado como quisiera, ¿vale? Y la última cosa que ocurre es que la longitud de Vx, de estas dos, tiene que ser mayor o igual que 1. Como ven, el enunciado del lema guarda un paralelismo absoluto con el lema del bombeo de regulares, ¿vale? Bien, pues todo esto tiene que ser cierto. La demostración es justo lo que viene a continuación. Mírenla. Les insisto no solo en que la miren en nuestras transparencias, sino que es muy recomendable. Creo que encontré, esta mañana me puse a buscar y encontré un vídeo. Hay hasta vídeos hechos. Entonces busquen un vídeo y vean la demostración. Hay varios profesores de varias universidades que han hecho su propio vídeo. Cojan el vídeo y mírenlo y verán que a las variables las llama de otro nombre, pero en esencia es lo mismo. Deberían entenderlo. Esta es la demostración. Igual que en la demostración del lema del bombeo para regulares, lo que ocurría era que cuando el autómata reconocía la cadena, repetía un estado. ¿Se acuerdan que se repetía un estado? Aquí lo que se repite es, en la derivación de la cadena, se repite un símbolo. Tú empiezas con tu cadena, empiezas a derivar y aquí lo que se elige como n, como constante del lema del bombeo, 2 a la n, siendo n el número de símbolos que tiene, el número de símbolos no terminales. Tú acotas el número de símbolos no terminales y lo llamas n. Entonces, si tu cadena tiene longitud mayor que ese 2 elevado a n, pues lo que concluyes en esta demostración es que en la derivación que haces de la cadena, algún símbolo se repite. Y esa es la base del argumento. Fíjense, aquí es donde ven la repetición del símbolo. Cuando yo derivo partiendo de S, derivo la cadena Z, tengo que hay un símbolo, al que aquí se ha llamado A mayúscula, que se repite en esa secuencia. Entonces, si se repite, ¿qué ocurre? Parto de S, genero una serie de cadenas y me aparece la A. La A aparece por primera vez, rodeada por la izquierda de una subcadena U y por la derecha de una subcadena Y, que son de sigma estrella. Yo no sé nada de ellas, ¿vale? Sigo derivando más pasos y esta A que está aquí
se convierte en esta VAX y vuelve a aparecer la A, rodeada, entre comillas, por una V y una X que son de sigma estrella. Y finalmente, como yo la cadena que tengo es Z, que solo contiene terminales, eso significa que el símbolo A es útil y ha derivado en un cierto número de pasos, con P, en una cadena WA, se convirtió en un cierto número de pasos en W. Bien, ya tienen que la Z está descompuesta en 5 partes, U, V, W, X, Y, tal como dice el lema. ¿De acuerdo? Bien, no insisto en la demostración, apenas le he dado un atisbo de lo que hay en ella, pero yo creo que se lee y se entiende bien y deberían igualmente entenderla. Bien, aquí tienen el resto de la demostración. ¿Cómo se utiliza el lema del bombeo? ¿Cómo se utiliza el lema del bombeo? Les remito a los problemas, vamos a ver uno en detalle, este de aquí. Tengo un lenguaje L, y repeticiones de A, y repeticiones de B, y repeticiones de C. ¿Cuál sería la cadena más corta del lenguaje? Ojo, que I mayor o igual que 1, I mayor o igual que 1. ¿Cuál sería la cadena más corta? ABC, muy bien. La siguiente en longitud, ¿cuál sería? ¿Qué longitud tendría la siguiente? 6. A, B, B, C, C. Son cadenas de A, B y C, donde primero están todas las A, después están todas las B, después están todas las C, y el número de A, de B y de C coincide. Todo el mundo entiende el lenguaje, ¿no? Bien. Cogemos una cadena que cumpla las condiciones del lema. Condiciones del lema es que su longitud sea el N. ¿Quién es el N? La constante del lema del bombeo, que no sé cuánto vale. Cuidado porque aquí en el teorema a la constante se le llamó K. Aquí la llamaron K. Pero en esta utilización del lema la están llamando N. Bueno, la puedes llamar como quieras. O sea, tú tienes que empezar la demostración diciendo sea N la constante del lema, la que él habla. Cojo una cadena Z que pertenezca al lenguaje, a N, Bn, Cn, N repeticiones de A, N repeticiones de B, N repeticiones de C. Todo el mundo entiende que esa cadena pertenece al lenguaje, ¿no? Es evidente que pertenece, ¿no? Todo el mundo entiende también que la longitud de esa cadena es mayor que N, es 3N, mayor que N. Vale, pues ya estoy en las condiciones del lema. ¿Me siguen hasta aquí? Tengo una cadena en las condiciones del lema. Bien, la Z se tiene que dividir en 5 partes, de forma que VWX, su longitud sea menor o igual que N, que es lo que dice el lema del bombeo. Tengo una cadena Z igual a N, Bn, Cn, es igual a, ¿cómo se llama aquí? VWXY. VWXY. Y esto es A, B, B. Avísenme hasta dónde puedo escribir. ¿Hasta aquí puedo escribir? ¿Se ve hasta aquí? Sí, pero todavía no. Vale, perfecto. Vale, en cualquier caso, esta longitud de A, ¿estos cuántas A son? N. Estas de aquí son N, ¿vale? Y estas de aquí son N. Son 3 segmentos de la misma longitud, que es el mismo número de símbolos que hay. Hay el mismo número de A que de B que de C, ¿vale? Voy a coger la parte central, WX, y tengo que WX, su longitud es menor o igual que N. Su longitud es menor o igual que N. O sea que si yo cogiera eso con mis dedos, esto lo llevo muchos años haciendo, supongan que yo cojo esta longitud. Lo que abarcan mis dedos y meñique y pulgar es la longitud N. Y yo sé que esta longitud que estoy marcando, esta que ven aquí en mi mano, es menor que N. Y entonces me voy a plantear, porque V y X son los símbolos que yo voy a bombear, quiero saber de qué símbolos A, B y C están hechas esta cadena de aquí, V, W y X. Cojo la longitud. Esta longitud, está aquí, es parte de esa cadena. Parte, no toda, porque aparte de esto que está en mis dedos índice y pulgar, por la izquierda está U y por la derecha está Y, ¿lo ven? O sea que no es toda, esto es parte de la cadena, ¿vale? Entonces, si yo la pongo aquí, ¿de qué está hecha la cadena? Todos de A, ¿no? Si la pongo aquí, ¿de qué está hecha? Todas de C. Si la pongo aquí, ¿de qué está hecha? De B. Si la pongo aquí, ¿de qué estará hecha?
de As y Bs. Si la pongo aquí, o sea que puede ser todo As, todo Bs, todo Cs, As y Bs, Bs y Cs. ¿Están de acuerdo? Pero podría tener As y Cs. No, ¿por qué? Porque no tendría que alargarme el meñique, no llego, o sea, la longitud es esta. Todo el mundo ve claro que As y Cs no puede tener, ¿vale? ¿Entienden eso? Vale, pues esto es lo que se va a venir a... Es lo que dice aquí. Dice, puesto que esta longitud es menor o igual que n, la cadena Vx, bueno, si quieres podría decir la cadena Wvx. ¿Por qué se remite a Vx? Se remite a Vx porque es la que va a bombear. O sea, si Wvx está hecha solo de As, Vx también, ¿no? Está cogiendo las dos de los extremos. Está razonando sobre Vx porque Vx son las que va a bombear. Pues entonces solo no puede contener As y Cs a la vez. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces ya entendieron la demostración, porque lo que queda para la demostración es sencillo. Y es que ahora voy a coger y se supone que, supongan que Vx, fíjense que las cadenas U, V, W, X, Y, repitiendo la V y la X, tienen que pertenecer a L para todo I mayor o igual que 0, ¿vale? Es decir, todas estas cadenas yo las puedo bombear y las cadenas tienen que seguir perteneciendo, ¿vale? Supongan que la V y la X solo están hechas de AES, era el primer caso, son AES. Cuando yo bombeo, ¿qué introduzco en la cadena nueva? Estoy introduciendo AES, ¿vale? Desde que aquí inyecte AES, ¿qué ocurre? Que va a haber más AES que Bs y C y las cadenas no son del lenguaje. Supongan que son solo Bs. Cuando inyecto Bs, también me cargo las cadenas, ya dejan de ser del lenguaje. Supongan que son solo Cs, ocurre 3/4 de lo mismo, ¿vale? Me queda otra opción. Me queda la opción de que sean As y Bs. Cuando yo aquí pongo e inyecto y sean As y Bs, cuando inyecto, ¿qué estoy incrementando? Puede incrementar el número de A o el número de B o el número de ambas. Pero en cualquier caso, desde que aquí incremente cualquiera de las A o cualquiera de las B, ya no te casan con la C. ¿Lo ven? Y el último caso es que sean B y C. Ocurre exactamente lo mismo. Desde que inyectes una B o una C, ya no te casan, ¿vale? Si quieren verlo, lo estoy viendo como que inyecto, como que bombeo, que añado I mayor o igual que 1, que pongo, inyecto en la cadena símbolos de V y de X. Plantéenselo al revés, que quitas, la quitas. Caso I igual a 0. Si I igual a 0, quito la V y quito la X. Si están hechas de AES, ¿qué estoy quitando? Una A. Bueno, una A o más, pero alguna A. Desde que quites cualquier número de AES, ya la cadena no te casa. Con la B igual, con la C igual. ¿Entienden el razonamiento? Bien, pues ese es el razonamiento que tienen en esa transparencia. Dice, si Vx contiene solos AES, cuando desbombeas, la cadena no pertenece. Si Vx contiene B o C, mismo, vamos, ¿se entiende ese razonamiento? ¿Lo ven? Bien, pues este es un ejemplo, el primero que ven, de demostración del lema del bombeo. Con el lema del bombeo de lenguajes independientes del contexto, ocurre exactamente igual que con el lema de bombeo de regulares. Si no cumple el lema, el lenguaje no es independiente del contexto. Si no lo cumple, no es independiente del contexto. Si lo cumple, puede que sea independiente del contexto, puede que no. No sé nada. O sea que se utiliza del mismo modo que el de lenguajes regulares. Se utiliza para demostrar que un lenguaje no es independiente del contexto. ¿De acuerdo? Es lo que dice aquí. Aquí, si quieren lo vemos también luego cuando veamos problemas. Tienen otro ejemplo hecho en la transparencia. En los libros, vayan a la literatura, pueden encontrar muchos más ejemplos hechos. Todos son relativamente parecidos. Fíjense que la aplicación del lema resulta un poco más compleja que el de lenguajes regulares, porque en lenguajes regulares la cadena se dividía en 3. Ahora aquí se divide en 5. Y la casuística que te resulta, y que tienes que comprobar todas, como ven yo he comprobado todas las posibilidades. No vale aquí en esto decir, uy, si la cadena Wx está hecha solo de A, el lema no se cumple. Bueno, ¿y si está hecha de B? ¿Y si está hecha de C? Es decir, hay que acreditar que no hay forma de que el lema se cumple.
Recuerden mi analogía de siempre, cubo lleno de agujeros. Si hay que acreditar que no se sale el agua por ningún agujero, hay que contemplar todos los agujeros. No, por este agujero no se sale, pero por el de al lado puede estarse saliendo. Hay que contemplar todas las posibilidades y cerrarlas todas. Es decir, no se puede cumplir ni así, ni así, ni así. No, conclusión, no se puede cumplir. La demostración es muy similar en cuanto a técnica de demostración a la de lenguajes regulares. Es demostración por contradicción. Supongo que se tiene que cumplir y llego a la conclusión de que entro en contradicción, que no se cumple. Entonces, el supuesto erróneo era suponer que sí se podía cumplir y concluyo que no se cumple. Es lo que se llama una demostración por reducción al absurdo, ¿vale? Bien. Este ejemplo lo vemos, si quieren, luego, si tenemos tiempo, en clases de problemas con mayor detenimiento. Lenguaje vacío. Hay un algoritmo para determinar si un lenguaje independiente del contexto es vacío. Les recuerdo, cuando vimos la definición de si un símbolo era útil, se decía, un símbolo es útil si en un cierto número de pasos yo tengo W, A, X, que en un cierto número de pasos deriva en W, Z, X perteneciente a sigma estrella. Es decir, este símbolo A es útil porque interviene en la derivación de una cadena. Esa es la primera transparencia de hoy, ¿se acuerdan? Símbolos útiles. Aquellos que yo, partiendo del símbolo de arranque de la gramática, hago una serie de derivaciones, aparece ese símbolo, es alcanzable desde ese, y después él, en un cierto número de pasos de derivación, es capaz, entre comillas, de convertirse en una cadena que solo contiene terminales, ¿vale? Bien, símbolo útil. Bien, pues había un algoritmo que eliminaba aquellos símbolos que no eran capaces de generar una cadena de símbolos terminales. Pues bien, en este teorema, bueno, esto no, ni siquiera se le puede llamar teorema, en la primera parte de ese algoritmo de eliminación de símbolos y variables inútiles, se determinaban los símbolos que pueden derivar, se usaba esta parte, te quedabas con aquellos símbolos que pueden derivar una cadena de terminales. Si resulta que el símbolo de arranque no la eliminas en ese proceso, eso significa que ese es capaz de derivar una cadena de sigma estrella. Si ese es capaz de derivar una cadena de sigma estrella, es que esta cadena W pertenece a LDG, y LDG no es vacío, porque LDG contiene como mínima la cadena W. ¿Se entiende? Luego eso vale para acreditar que el lenguaje generado por esa gramática no es vacío. ¿Se entiende? Es decir, el propio algoritmo que vimos al principio de esta clase, que me permitía determinar si un símbolo era capaz de derivar en una cadena con solo terminales y quitaba aquellos símbolos A que no eran, entre comillas, capaces de hacer eso, si resulta que la S fuera eliminada, es porque S no es capaz de derivar una cadena de terminales. Entonces es que el lenguaje es vacío. Pero si S no resulta eliminada, es porque S puede derivar una cadena de terminales y, por tanto, W pertenece a LDG. Y LDG no es vacío, o W pertenece a LDG, que no es vacío. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bien, ese es un algoritmo que permite determinar que un lenguaje no sea vacío. Siguiente. Hay un algoritmo para determinar si un lenguaje independiente del contexto es finito. Para eso lo que se hace es, coges la gramática en cuestión y la escribes en forma normal de Chomsky y construyes un grafo dirigido, de forma que si tienes una producción, fíjense que esto es gramática en forma normal de Chomsky, considera solo las producciones de ese tipo, A produce BC, y si tienes una producción A produce BC, añades arcos de A a B y de A a C. Y se dice, bueno, esto que les estamos poniendo en la transparencia, a pesar de que aquí dice demostración, no es una demostración. Es una especie de construcción que acredita que el lenguaje sea infinito. Pues, si ese grafo que construye no tiene ciclos dirigidos, el lenguaje es finito y viceversa. Por ejemplo, si coges esa gramática, las producciones que tienes que contemplar son esta, las que producen terminales no, esta
Estas tres que he marcado. B produce CC, A produce BC y S produce AB. De las otras te olvidas. Fíjense que esta gramática está en forma normal de Chomsky, ¿vale? Construyo el grafo. S produce AB, S, A, S, AB. A produce BC, de A a B, de A a C. B produce CC, de B a C, de B a C. ¿En ese grafo ven algún ciclo dirigido? ¿Hay algún ciclo? ¿Hay ciclo? No, lenguaje finito. Si hubiera ciclos, lenguaje infinito, ¿vale? Esta gramática, parecida a la anterior, construyan el grafo, sale ese. ¿Ven algún ciclo? Lenguaje infinito. ¿Se entiende la construcción? Coges la gramática, la pones en forma normal de Chomsky y construyes este grafo dirigido. Si no tiene ciclo, lenguaje finito. Si tiene ciclos, lenguaje infinito. ¿Se entiende? Insisto en que no es una demostración, así que lo tengo que ver como un acto de fe. Lo puedo comprobar. Este lenguaje es infinito, seguro, y este es finito, seguro. Pero que dos ejemplos cumplan no quiere decir que esto sea una demostración rigurosa. ¿De acuerdo? Bien. Análisis sintáctico. ¿Qué se entiende, qué se conoce por el problema del análisis sintáctico? El problema del análisis sintáctico es el que resuelven los compiladores. Cada vez que uno compila un programa con un compilador, el de C++, lo que hace el compilador es acreditar que tu cadena pertenece al lenguaje generado por la gramática del lenguaje. Si estamos hablando de C++, ya les dije que C++ tiene una gramática. ¿Y quién es mi cadena? El programa que yo compilo. El programa que yo escribo, esa es mi cadena. Y el compilador comprueba que la cadena, que el programa, siga las reglas sintácticas de C++. Y si no las cumple, te da un error de compilación. O sea que ese problema, ¿W pertenece a L de G? Este es un problema que tiene una respuesta sí o no. O W pertenece a L de G o no. ¿Vale? Sí o no. Bien. Se basa en este lema. Sea una gramática en forma normal de Chomsky y sea X una cadena de sigma estrella. Este lema dice que para todo símbolo no terminal y toda subcadena de X se puede determinar si A deriva en un cierto número de pasos en W. Fíjense por qué es importante que lo lean con atención. Dice, no para ese, no para el símbolo de arranque, sino para cualquier símbolo no terminal de la gramática. Y para cualquier W subcadena de X. X es una cadena de sigma estrella. Y W es cualquier subcadena de ellas. Este lema, un lema es un resultado menor comparado con un teorema, por así decir. Pues este lema dice que se puede determinar si A deriva en W, ¿vale? Fíjense, voy a ir al final de la historia. Voy a presentarles al malo de la película antes de contarles la película. Si yo particularizo esto, si demuestro que esto es cierto, lo puedo particularizar, dice, para cualquier símbolo de V, pues cojo el S, cojo este. O sea que ese es un símbolo de V, ¿no? Pues aquí donde dice A, yo podría poner ese, ¿vale? Y W es cualquier subcadena de X. Yo voy a coger X porque X es una subcadena de X. Pues aquí lo que dice es que se puede determinar si S deriva en X, ¿vale? O sea que lo que dice este lema es que sí, que el problema del análisis sintáctico tiene respuesta, tiene solución, ¿vale? Esta demostración me interesa que la miren con cierta atención porque tiene que ver con otro algoritmo, el último de hoy, que me queda por ver, y es un algoritmo de análisis sintáctico. Voy a llamar n a la longitud de la cadena original, de la X, la longitud. Y voy a llamar, y es muy importante entender este concepto, W y J, a la subcadena de X que comienza en posición Y tiene longitud J. Si yo cojo como cadena X igual a abracadabra, y voy a ponerle número a las posiciones, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, la vez la 9, ¿no? 9AB, voy a contar en hexadecimal, ¿vale? ¿Quién sería la W34? Sería la que empieza en posición 3 y tiene 4 símbolos. Raka,
¿Quién sería W1, 2? Sería A, B. Y J, la I es la posición en la que empieza y J, la longitud, el número de símbolos que tiene, ¿vale? ¿Se entiende esa definición? Es importante porque tiene que ver para después. Dice, demostraremos que este lema se cumple para toda W y J por inducción. ¿Conocen las demostraciones por inducción de álgebra? ¿En álgebra estudiaron demostraciones por inducción? Bien, fantástico. Se hace para J igual 1, base de la inducción. Si W y J, si W y J, su longitud es 1, ¿qué quiere decir eso? Que W y J es un terminal. Y si es un terminal, yo sé que A deriva ese terminal solo si hay una producción directa de ese terminal. Y puedo averiguarlo. Basta con que mire la gramática y dice, ¿A produce ese terminal? ¿Sí o no? Pues si lo produce, bien. Y si no, pues es que no. ¿Vale? Paso de la inducción. Luego lo que se hace, no voy a entrar en detalle, es coger una cadena para suponer que se cumple para cualquiera W y H de longitud menor que J. Y ahora doy el paso de inducción. Hago una cadena de longitud exactamente J. Como estoy suponiendo que para longitudes menor que J eso se cumple, lo que hago es que la cadena W y J la convierto en la concatenación de W y K con la WI más KJ menos K. Dos subcadenas que ambas son de longitud menor que J, que es la hipótesis de inducción. Entonces, se acaba demostrando el lema. Como con tantas otras demostraciones, insisto en lo mismo. Mírenla, yo creo que se puede entender bien, pero no es fundamental que la entiendan. Lo que sí es fundamental que entiendan, más que esta demostración, es este algoritmo. Este es un algoritmo de análisis sintáctico. Dada una gramática y una cadena, te permite determinar si la cadena pertenece al lenguaje generado por la gramática o no, ¿vale? Este algoritmo tiene complejidad cúbica, O de n al cubo, O de n al cubo. Ustedes estudiarán ahora en la parte de algorítmica, que empieza la semana que viene o la próxima, en la primera semana de diciembre empezarán a estudiar algorítmia. Y no sé si hasta ahora conocen los órdenes de complejidad de los algoritmos. Algo habrán oído hablar. El orden de complejidad tiene que ver con el tiempo que tarda el algoritmo en resolver el problema dependiendo del tamaño. Por ejemplo, si ustedes tienen un vector y tienen que buscar el máximo del vector, ¿cómo lo haces? Recorres todo el vector hasta el final buscando el que sea el máximo. ¿Qué complejidad tiene eso? Tiene complejidad lineal, directamente proporcional al tamaño del vector, complejidad n, ¿vale? Hay algoritmos que tienen complejidad lineal, n, eso, o sea, nada es bueno ni es malo, sino todo depende del cristal con el que se mire. Frente a un algoritmo de complejidad cuadrática, n cuadrado, y uno de complejidad n, es preferible el n. ¿Por qué? Porque en el lineal el tiempo que tardas es directamente proporcional al tamaño, mientras que en el otro va con el cuadrado del tamaño. Si el tiempo que tiene el algoritmo es exponencial, e elevado a n, eso es un disparate, porque conforme el tamaño de la n te crezca, tu tiempo se te dispara, se te hace inasumible, ¿vale? Este algoritmo es un algoritmo de programación dinámica, que es una técnica que ya estudiarán, y que tiene complejidad cúbica. Entonces, como tiene complejidad cúbica, que puede ser ni buena ni mala, no se usa. No lo usan los compiladores. ¿Por qué? Porque se conocen algoritmos de complejidad lineal que hacen el mismo trabajo, complejidad O de n, en lugar de O de n cubo. Entonces, ¿para qué vas a usar un algoritmo cúbico si se conocen unos lineales? Los algoritmos que utilizan los compiladores los estudiarán, si quieren, en la asignatura de procesadores de lenguaje, y esos tienen complejidad lineal, pero este es cúbico. Pero es un algoritmo que tiene interés teórico porque acredita que se puede resolver el problema, ¿vale? Este algoritmo funciona construyendo una tabla. Construye una tabla, que es esta tabla que tienes aquí. Pones aquí la cadena que quieres analizar. B, A, B, A. La tabla es tan grande, tiene tantas columnas como la cadena que quieras analizar. Y digamos que la primera fila la rellenas con este bucle que está aquí, con este que está aquí, y lo que haces es poner todas las producciones directas que te llevan a ese símbolo. Es decir, dice aquí, dice B pequeña.
¿Quién tiene producciones que produzcan B pequeña? La B produce B pequeña. Pues pones aquí la B, esta B que está aquí. Tengo aquí una A. ¿Qué símbolos tienen producciones que produzca A? A produce A pequeña y C produce A pequeña. Por eso aquí pongo A y C. Donde quiera que está A, está I C. Donde quiera que está B, está B. Y luego este resto de columnas que siguen por aquí debajo se rellenan con este bucle que está aquí, que es un bucle más complejo. Luego les diré en clase de problemas, haremos un problema y veremos cómo se rellena. Pero se rellena poniéndote en una casilla. Si tú te pones en esta casilla, que es la que quieres rellenar, lo que tienes que hacer es bajar por la columna y subir por la diagonal hacia la derecha. Entonces, cuando bajas por la columna, la primera casilla que te encuentras es esta, y cuando subes por la diagonal hacia la derecha, la primera que te encuentras es esta, ¿vale? Entonces, formas parejas de esta con esta, y formas todas las parejas B, S, B, A, B, C, y buscas en la gramática reglas que te produzcan alguna de esas parejas. Si la encuentras, le pones el símbolo aquí. O sea que si yo encuentro BS, ¿lo ven allí? No. BA, ¿lo ven allí? Sí. BA está aquí. Pues como BA está, tengo que añadir la A en esta casilla. La pongo aquí. Y así voy progresando todo el rato, ¿vale? Hasta rellenar la casilla. El algoritmo te dice que si aquí, finalmente, en esta última casilla de abajo, está la S, la cadena pertenece al lenguaje. Y si no, no. Repito. Si S finalmente está ahí, la cadena pertenece al lenguaje. Y si no, no. ¿De acuerdo? Lo veremos en clase de problemas. Fíjense que ustedes podrían decir, hombre, pues calcula esa casilla directamente. ¿Para qué calculas las demás? El problema es que cada casilla depende de las anteriores. Para poder tener esta casilla, tienes que tener esta. Para poder tener esta, tienes que tener la anterior. ¿Vale? Por eso el algoritmo tiene la complejidad que tiene. Claro, esto a efectos prácticos nosotros lo haremos con cadenas pequeñas. Imagínense si la cadena te toca una cadena de 25 símbolos, la tabla esta sería infumable, no podemos hacerlo a mano. Pero los compiladores resuelven este problema, ya les digo que de otro modo. Bien, aquí tienen... Vamos a ver unos últimos teoremas, pero los voy a ver de forma telegráfica, porque los tres teoremas que me quedan son prácticamente iguales. Si L1 y L2 son lenguajes independientes del contexto, su unión también lo es. Voy ya al final. La clave está, tengo dos gramáticas que generan L1 y L2. Voy a construir una gramática que genera la unión, ¿vale? ¿Cómo hago la gramática que genera la unión? Pues la clave está aquí. Le pongo estas producciones. Las producciones que le pongo a la nueva gramática son las de la primera gramática, P1, las producciones de la segunda gramática, P2, y le añado una regla nueva. S, mi nuevo símbolo de arranque, es S1 o S2. ¿Con eso qué consigo? Si parto de S, puedo hacer S1 o S2. Y a partir de S1, ¿qué te salen? Todas las cadenas de L1. Y a partir de S2, ¿qué te salen? Todas las cadenas de L2. Por tanto, en la demostración que viene en la siguiente página, lo que te acredita es que partiendo del símbolo S, tú puedes obtener L1 o L2, o la unión de L1 y L2, ¿vale? Esta es la unión. La concatenación se hace igual, solo que la regla que se añade es esta. S produce S1, S2. Los lenguajes independientes del contexto son cerrados respecto de la unión, respecto de la concatenación y respecto del cierre de Kleene. En este caso, la regla gramatical que añade es esta. También es fácil de ver, incluso ojo, porque esa gramática genera el cierre de Kleene. Pero no son cerrados respecto a la intersección. ¿Por qué? Por un contraejemplo. Este que tienen aquí, este lenguaje es generado por esta gramática, este es generado por esta gramática, pero este, que es la intersección de los dos, fue el que utilizamos antes con el lema del bombeo para demostrar que no es independiente del contexto. Si este lo fuera, L1 y L2 de esta transparencia también lo serían. L1 y L2 lo son, pero este no lo es. Y como estos dos intersectados dan lugar a este, la conclusión es que no son cerrados respecto a la intersección. Y como no son cerrados respecto a la intersección, tampoco lo son respecto a la complementación, porque la complementación la puedo escribir en términos de
uniones y complementaciones, ¿de acuerdo? Y con esto hemos acabado este penúltimo tema de la asignatura, ¿de acuerdo? Nos queda, insisto, la clase de problemas que daré ahora, que la dejaré grabada, iré un poquito más despacio que ahora, voy a coger exactamente estas mismas transparencias y voy a revisar todos los algoritmos que hemos visto, viéndolos. Quienes tienen problemas ahora de clase de problemas, se quedan aquí, lo ven en directo y pueden ver el vídeo. Quienes no tienen problemas ahora, sino que los tienen el viernes, esta clase de problemas la tendrán grabada y el viernes tendrán una clase distinta de esta, que también grabaré para los que se quedan ahora. Dígame. Entonces, por ahora, de la asignatura no. ¿Perdón? De la asignatura tenemos qué modo hasta ahora y el tema que ahora que será el algoritmo. No, todavía queda un tema de computabilidad que es el siguiente tema que veremos todavía nosotros, Gara y yo. Hay otro tema más que no hemos acabado y luego vendrá la parte del algoritmo. O sea, que de computabilidad no queda. Sí. Paro la grabación de esta clase